Buenas noches, estimado docente. Somos del grupo Lota, conformado por quienes habla, Emilio Isaías Salinas Torres, nuestro compañero Aarón Castillo Rojas, Pedro Apaza Choco, Willy Quispe Zacaca. Vamos a exponer el trabajo del PA3 con el compañero Aarón. Sí, continuamos lo que es contraste de la media. Contamos con la hipótesis nula e hipótesis alternativa. La hipótesis nula, la media de horas de sol en la región es igual a 3000. Y la hipótesis alternativa, la media de horas de sol en la región no es igual a 3000. Realizando los cálculos correspondientes, obtenemos un resultado de 3,06. Dado que el valor calculado t es igual a 3,06, es mayor que el valor crítico de 1,985, rechazamos la hipótesis nula. Y con un nivel de significancia del 5% hay evidencia suficiente para afirmar que la media de las horas de sol es significativamente diferente a 3000 horas. Siguiente, por favor. Bueno, a mí me tocó hipótesis de investigación. El 50% menos de los paneles solares han sido limpiados correctamente. H1, más del 50% de los paneles solares instalados han sido limpiados correctamente. Decisión. Como el valor calculado de Z menos 0,6124 no supera el valor crítico de Z 1,645, no se encuentra en la región de rechazo, por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. En conclusión, los resultados de prueba indican que no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que más del 50% de los paneles solares fueron limpiados. En consecuencia, no se puede confirmar la hipótesis de que la limpieza ha sido realizada en la mayoría de los casos. La siguiente diapositiva. Bueno, continuando con el contraste de la varianza, contamos con la hipótesis nula. La varianza de voltaje generado por los paneles es igual a cero. La hipótesis alternativa, la varianza de voltaje generado por los paneles no es igual a cero. Realizamos el cálculo obteniendo como resultado 102,66. Dado que el valor calculado es 102,66, se encuentra dentro del rango de aceptación, lo cual nos da a entender que no se rechaza la hipótesis nula. Y concluimos que con un nivel de significancia del 5% no existe suficiencia para afirmar que la varianza de voltaje generado sea diferente a 100. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula y consideramos que la varianza poblacional puede ser igual a 100. Siguiente diapositiva. Distribución para contraste bilateral de diferencia de medias. Contamos con dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En hipótesis nula, no hay diferencia entre las medias de la superficie del panel entre los niveles de rendimiento de alta y baja. Hipótesis alternativa. Sí hay diferencia significativa entre las medias de la superficie del panel entre los niveles de rendimiento de alta y baja. Realizamos el cálculo, obtenemos como resultado 0,45 y dado que el valor del cálculo del estadístico es 0,45 es menor que el valor crítico 2,0, no se rechaza la hipótesis nula. Esto indica que no hay suficiente evidencia estadística para afirmar que existe una diferencia significativa entre las medias de la superficie del panel de los niveles de rendimiento de alta y baja. En base a los resultados del contraste de hipótesis, se concluye que no hay diferencia significativa en el promedio de la superficie del panel según el nivel de rendimiento. Es decir, que el nivel de rendimiento no parece tener un efecto claro sobre la superficie del panel utilizado. Siguiente diapositiva. Continuamos con la correlación y regresión de lineal. Aquí tenemos dos variables cuantitativas: eficiencia versus la temperatura ambiente. La correlación 0,45. Esto indica una correlación positiva moderada, es decir, al aumentar la temperatura tiende a aumentar la eficiencia, pero no es una relación fuerte. Determinación
2.025. Esto significa que el 20,25% de la variabilidad en la eficiencia puede explicarse por la temperatura ambiente. Continuando con la correlación o segregación lineal, la hipótesis nula: no existe relación lineal significativa entre la temperatura ambiente y la deficiencia, por lo tanto, la hipótesis nula es igual a cero. Hipótesis alternativa: existe una correlación lineal significativa entre la temperatura ambiente y la eficiencia. La hipótesis alternativa no es igual a cero. Realizamos el cálculo correspondiente y lo graficamos en el gráfico de distribución con regiones de aceptación y rechazo. Dado que el valor t calculado es mayor que el valor t crítico para 94 grafos de libertad y un nivel de significancia del 5%, se rechaza la hipótesis nula. Esto indica que existe una diferencia significativa, lo cual respalda la existencia de una relación lineal entre las variables analizadas. Por lo tanto, se concluye que existe una correlación lineal estadísticamente significativa entre la temperatura ambiente y la eficiencia. Por lo tanto, a medida que cae la temperatura, también cae la eficiencia, lo cual podría tener implicaciones prácticas en el análisis y optimización de procesos, donde estas variables estén relacionadas. Siguiente diapositiva. Contraste de hipótesis, diferencia de hipótesis prueba bilateral. Hipótesis de investigación. No hay diferencia en la proporción de limpieza entre ambos grupos de superficie. La proporción de limpieza realizada es diferente entre paneles con superficie mayor o igual a 5 metros cuadrados y aquellos con superficie menor a 5 metros cuadrados. Decisión. El valor de Z calculado se encuentra dentro del rango de aceptación establecido por los valores críticos 1.96. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula en este contraste de diferencia de proporciones. Conclusión. No existe una diferencia estadísticamente significativa entre la proporción de limpieza realizada en paneles con superficies mayor o igual a 5 metros cuadrados y aquellos con superficies menor. La limpieza no depende del tamaño del panel. Contraste de hipótesis para el cociente de varianza. La varianza de temperatura ambiente para los paneles monocristalinos y policristalino son iguales. La varianza de temperatura ambiente para los paneles monocristalinos y policristalinos no son iguales. Quiere decir, en la decisión, con base en el valor de F calculado igual 1.96 y el valor crítico F igual 1.75. No rechazamos la hipótesis nula. Esto indica que no hay suficiente evidencia estadística para afirmar que la varianza de temperatura ambiente entre los paneles monocristalino y policristalino sean significativamente diferentes. En la conclusión, no se ha encontrado suficiente evidencia para concluir que las varianzas de temperatura ambiente entre los paneles monocristalino y policristalino son distintas. Por lo tanto, podemos afirmar que las varianzas en ambos tipos de paneles son similares. Siguiente. Hipótesis y parámetros de interés. Determinar si la eficiencia promedio de los camiones varían significativamente dependiendo del tipo de clima. La eficiencia media de los camiones de concretos, según la ubicación climática, templado, desértico y tropical. Hipótesis nula. Hipótesis nula, templado es igual a U, desértico igual a U y tropical. No hay diferencia significativa entre las medidas de eficiencia en los distintos climas. Hipótesis de alternativa.
Al menos una medida de eficiencia es diferente. Existe una diferencia significativa en la eficiencia entre al menos dos tipos de clima. La decisión, dado que el F calculado 3,61 es mayor que el F crítico 3,9, rechazamos la hipótesis nula. Esto significa que hay diferencias significativas en la eficiencia entre los diferentes tipos de clima. Conclusión, se concluye que las ubicaciones climáticas tienen un impacto significativo en la eficiencia de los camiones de concreto. Siguiente. Hipótesis estadística. Para el factor A, ubicación climática, las medias de eficiencia son iguales en todas las ubicaciones climáticas. H1, al menos una media de eficiencia difieren entre los climas. Para el factor B, nivel de rendimiento. HO, las medidas de eficiencia son iguales a todos los niveles de rendimiento. H1, al menos una media de eficiencia difiere entre los niveles. Para la interacción de AXB, HO no existe interacción entre ubicación climática o nivel de rendimiento. H1, existe una interacción significativa entre ambos factores. Decisión. Dado que los valores de F calculados para la ubicación climática 6,47 y el nivel de rendimiento 4,91 son mayores que sus respectivos F críticos 3,10. Se rechazan ambas hipótesis nulas. Sin embargo, como el F calculado para la intersección 1,89 es menor que su F crítica 2,46. No se rechaza la hipótesis nula de interacción. Conclusión. Se concluye que tanto el tipo de clima como el nivel de rendimiento afectan significativamente la eficiencia de los camiones, pero no existe interacción entre estos dos factores, es decir, su efecto es independiente uno del otro. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Que tengan un cordial salud. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.